¿Qué pasaría si te dijera que la soledad que sientes hoy podría ser la puerta de entrada a una de las experiencias más grandes con Dios de tu vida? Sí, ese sentimiento de estar solo, abandonado u olvidado podría ser en realidad el momento en que Dios esté más cerca que nunca. ¿Te has parado alguna vez a pensar que, en la Biblia, algunos de los mayores milagros y encuentros con Dios ocurrieron precisamente cuando las personas estaban completamente solas? Moisés en el desierto, Elías en la cueva, incluso Jesús en Getsemaní. ¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo Dios está preparando algo poderoso para ti, algo que solo será revelado si continúas viendo este video? La soledad es un sentimiento que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Podría ser la soledad de un corazón roto, una pérdida irreparable, una traición inesperada o incluso ese sentimiento de estar rodeado de gente y aún así sentirse completamente solo. Pero lo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta es que la soledad puede ser una invitación divina. Dios a menudo usa estos momentos para alejarnos del ruido del mundo y llevarnos a un lugar de quietud donde podemos escuchar su voz claramente. Es como si dijera: hijo, hija, necesito que pares, necesito que te alejes de las distracciones y te concentres en mí. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Cómo Dios obra cuando te sientes solo. Descubrirás que la soledad no es un signo de abandono, sino una oportunidad de escuchar la voz de Dios como nunca antes. Y lo que es más, al final de este vídeo recibirás un mensaje que puede cambiar por completo la forma en que ves los momentos de soledad en tu vida. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Comenta abajo: Dios está conmigo, como declaración de fe de que aún en la soledad sabes que Él está a tu lado. Y si este contenido te ha tocado el corazón, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. De esta manera, ayudas a llevar este mensaje de esperanza a más personas que también necesitan escuchar que Dios nunca les abandona. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría transformar tu vida. Empecemos. La soledad de Elías en la cueva. La historia de Elías es una de las más impactantes de la Biblia cuando hablamos de la soledad y de la acción de Dios. Elías acababa de vivir una de las mayores victorias de su vida. En el Monte Carmelo desafió a los profetas de Baal y vio a Dios enviar fuego del cielo para consumir el sacrificio, demostrando que el Señor era el único Dios verdadero. Fue un momento de triunfo, de confirmación del poder divino. Sin embargo, poco después de esta victoria, Elías se encontró huyendo de la reina Jezabel, que había jurado matarlo. Estaba agotado, asustado y sobre todo, solo. Elías llegó a un punto de tan profunda desesperación que le pidió a Dios que le quitara la vida. Se sintió abandonado, pensando que todo su trabajo había sido en vano. Él dijo: «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Este es uno de los momentos más vulnerables de Elías y nos muestra que incluso los mayores héroes de la fe pueden experimentar la soledad y la desesperación. Pero fue precisamente en ese momento de extrema soledad que Dios se reveló a Elías de una manera única. Elías se refugió en una cueva del monte Horeb y fue allí donde Dios le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta no era para que Dios obtuviera información, sino para hacer reflexionar a Elías sobre su estado emocional y espiritual. Elías respondió que estaba solo, que todos habían abandonado la alianza con Dios y que solo él había permanecido fiel. Entonces Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva y se pusiera delante de él. Y fue allí donde ocurrió algo extraordinario. Primero hubo un viento fuerte, tan poderoso que partió las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto,
pero Dios no estaba en el terremoto. Luego hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente se escuchó un suave susurro, una voz tranquila y calmada. Y fue en ese susurro que Dios le habló a Elías. Esta historia nos enseña algo profundo. A menudo esperamos que Dios se revele de manera grandiosa y espectacular, pero Él prefiere hablarnos en silencio, en quietud, en soledad. La soledad puede ser el lugar donde Dios nos aleja del ruido del mundo y nos permite escuchar su voz con claridad. ¿Y tú? ¿Te has detenido alguna vez a escuchar el susurro de Dios en el silencio de tu soledad? Tal vez Él esté tratando de decirte algo que solo se puede escuchar cuando todo a tu alrededor está en silencio. La soledad puede ser una invitación a un encuentro íntimo con el Padre, un momento en el que Él nos prepara para el siguiente paso de nuestro camino. Dios no abandonó a Elías en la cueva y no te abandonará a ti en tu desierto. La soledad puede ser difícil, pero también es un lugar de transformación. Es donde Dios nos forma, nos fortalece y nos prepara para lo que viene. Así que si hoy te sientes solo, debes saber que Dios está contigo y que tiene un propósito para este momento. Además, la historia de Elías nos muestra que la soledad puede ser un lugar de renovación. Después de este encuentro con Dios, Elías recibió nuevas instrucciones y fue comisionado para ungir nuevos líderes. La soledad no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. De la misma manera, la soledad que estás experimentando puede ser el preludio de algo más grande que Dios quiere hacer en tu vida. Así que no tengas miedo a la soledad. Más bien, véalo como una oportunidad para acercarse a Dios y escuchar su voz. Él está contigo y tiene un plan para transformar tu soledad en una historia de esperanza y propósito. La promesa de Dios a Josué, Josué 1:9. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en uno de los viajes más desafiantes de la historia bíblica, la conquista de la tierra prometida. Imagine la presión que debió sentir Josué. Estaba reemplazando a uno de los líderes más grandes que Israel había conocido, y ahora era responsable de liderar a todo un pueblo en una tierra que estaba llena de enemigos poderosos. Josué estaba solo en su posición de liderazgo y probablemente sentía el peso de la soledad y la responsabilidad. Había sido siervo de Moisés durante años, pero ahora estaba a cargo. Y como si la presión del liderazgo no fuera suficiente, también enfrentó el desafío de conquistar una tierra habitada por naciones fuertes y bien armadas. Fue en ese mismo momento que Dios le dio una de las promesas más poderosas de la Biblia. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no fue solo para Josué, es para todos nosotros que nos sentimos solos en medio de los desafíos de la vida. Dios le estaba diciendo a Josué que aunque se sentía solo, Él nunca lo abandonaría. La presencia de Dios sería constante, inquebrantable y suficiente para guiarlo en cada paso del camino. Pero ¿qué significa esta promesa para nosotros hoy? Significa que cuando nos sentimos solos, podemos confiar en que Dios está con nosotros. Él no nos promete una vida sin desafíos, pero nos promete su presencia en cada uno de ellos. Y esta presencia es la que nos da fuerza y coraje para seguir adelante. La soledad puede hacernos sentir pequeños e incapaces, pero la promesa de Dios nos recuerda que Él es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Josué no conquistó la tierra prometida con sus propias fuerzas, sino por la fe en la promesa de Dios. De la misma manera, no tenemos que afrontar la soledad solos.
podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Es más, la soledad puede ser un lugar donde descubramos que la presencia de Dios es suficiente. Josué aprendió a depender de Dios de una manera que quizás no habría aprendido si no hubiera estado solo en su liderazgo. Del mismo modo, la soledad puede enseñarnos a confiar en Dios de una manera más profunda y significativa. Además, la promesa de Dios a Josué nos muestra que la soledad puede ser un lugar de preparación. Antes de conquistar la tierra prometida, Josué necesitaba confiar en Dios y fortalecerse en su presencia. De la misma manera, los momentos de soledad en nuestras vidas pueden ser un tiempo de preparación para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Así que, si hoy te sientes solo, recuerda la promesa de Dios a Josué. Él está contigo y nunca te abandonará. La soledad puede ser difícil, pero también es un lugar donde podemos experimentar la fidelidad de Dios de una manera única. Y cuando confiamos en Él, descubrimos que su presencia es todo lo que necesitamos. Así que sed fuertes y valientes. No temas a la soledad, porque Dios está contigo. Él tiene un plan para transformar tu soledad en una historia de victoria y propósito. Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 36, 46. Uno de los momentos de soledad más profundos en la Biblia es el que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní. En vísperas de su crucifixión, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan para orar. Estaba profundamente angustiado y dijo a sus discípulos: «Mi alma está abrumada por la tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Jesús, el Hijo de Dios, que había realizado milagros, sanado a los enfermos y enseñado a multitudes, ahora se enfrentaba a una soledad abrumadora. Él sabía lo que venía: la traición, la tortura, la cruz. Y en medio de esta angustia, buscó consuelo en sus discípulos. Sin embargo, no pudieron mantenerse despiertos. 3 veces los halló Jesús durmiendo y dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Esta escena nos muestra que también Jesús, el Salvador del mundo, experimentó la soledad. Él entiende lo que es sentirse abandonado, incluso por aquellos a quienes más amamos. Pero fue en ese momento de extrema soledad que Jesús nos dio un ejemplo poderoso de cómo lidiar con el dolor. Oró. En Getsemaní, Jesús oró al Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta oración revela la humanidad de Jesús, pero también su total sumisión a la voluntad de Dios. Estaba solo, pero no estaba indefenso. Encontró fuerza en la comunión con el Padre. Esta historia nos enseña que la soledad puede ser un lugar de entrega. Cuando nos sentimos solos, podemos seguir el ejemplo de Jesús y llevar nuestros problemas a Dios en oración. La soledad no tiene por qué ser un lugar de desesperación, sino un lugar donde nos conectamos profundamente con el Padre. Además, Getsemaní nos muestra que la soledad puede ser un lugar de preparación para el propósito de Dios. Jesús se estaba preparando para el sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad. De la misma manera, los momentos de soledad en nuestras vidas pueden ser un tiempo de preparación para lo que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado un Getsemaní en tu vida? ¿Algún momento en el que te sentiste solo, angustiado e incluso abandonado? Sepa que Jesús entiende su dolor. Él estaba allí y Él está contigo ahora, listo para fortalecerte y guiarte. La soledad puede ser difícil, pero también puede ser un lugar donde encontramos la fuerza de Dios. Cuando nos entregamos a Él en oración, descubrimos que su presencia es suficiente. Y al igual que Jesús, podemos salir de la soledad preparados para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La soledad de Pablo en la cárcel, Timoteo 4, 16, 18. El apóstol Pablo
es uno de los mayores ejemplos de cómo la soledad puede ser un lugar de profunda comunión con Dios. En sus cartas, especialmente en 2 Timoteo, vemos a Pablo enfrentando momentos de extrema soledad. Estaba en prisión, esperando el juicio que podría llevar a su ejecución. En 2 Timoteo 4:16 escribe: «En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron». Imagínense el dolor de Pablo. Había dedicado su vida a predicar el Evangelio, plantar iglesias y discipular a la gente. Sin embargo, en el momento en que más necesitaba apoyo, se encontró solo. Pero en medio de esta soledad, Pablo encontró una verdad poderosa. «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». Esta afirmación de Pablo nos muestra que aun cuando todos nos abandonan, Dios permanece fiel. La soledad puede hacernos sentir impotentes, pero también puede llevarnos a una dependencia más profunda de Dios. Fue en prisión, en medio de la soledad, que Pablo escribió algunas de sus cartas más inspiradoras, que continúan impactando vidas hasta el día de hoy. La soledad de Pablo también nos enseña que Dios puede usar nuestros momentos de aislamiento para fortalecernos y prepararnos para el siguiente capítulo de nuestro viaje. Mientras estaba en prisión, Pablo no solo escribió cartas, sino que también evangelizó a sus carceleros e incluso a miembros de la casa de César. La soledad no le impidió cumplir su llamado. Al contrario, lo llevó a depender aún más de Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido abandonado por aquellos que esperabas que estuvieran ahí para ti? Quizás usted se encuentre ante una situación similar a la de Pablo, donde parece que todos le han dado la espalda. Sepa que, como Pablo, no estás solo. Dios está de tu lado y Él puede darte fuerza para enfrentar cualquier desafío. La soledad puede ser un lugar donde descubramos que la presencia de Dios es suficiente. Pablo aprendió que incluso en prisión podía experimentar la libertad que proviene de la comunión con Cristo. De la misma manera, podemos encontrar paz y propósito incluso en los momentos más solitarios de nuestras vidas. Además, la historia de Pablo nos recuerda que la soledad puede ser un lugar de impacto. Mientras estaba en prisión, Pablo continuó compartiendo el Evangelio y animando a otros creyentes. De la misma manera, los momentos de soledad en nuestras vidas pueden ser una oportunidad para impactar vidas de maneras que nunca imaginamos. Así que, si hoy te sientes solo, recuerda la promesa de Dios a Pablo. «El Señor me librará de toda obra mala y me llevará a salvo a su reino celestial». La soledad puede ser difícil, pero no es el final de la historia. Dios está contigo y tiene un plan para transformar tu soledad en una historia de esperanza y propósito. La historia de Agar en el desierto, Génesis 21, 14, 19. La historia de Agar es una de las más conmovedoras y profundas en lo que se refiere a la soledad y al cuidado de Dios. Agar era una sierva egipcia de Sara, la esposa de Abraham. Después de años de esterilidad, Sara le dio a Agar a Abraham para que ella pudiera tener un hijo en su lugar. Agar dio a luz a Ismael, pero con el tiempo, la relación entre Sara y Agar se volvió tensa. Cuando Sara finalmente tuvo un hijo propio, Isaac, insistió en que Abraham expulsara a Agar e Ismael. Abraham, aunque reacio, finalmente aceptó. Le dio a Agar agua y pan y la envió al desierto con el muchacho. Imagínense el dolor y la soledad de Agar. Estaba sola, sin rumbo, con un niño a su cargo y sin recursos para sobrevivir. Cuando se acabó el agua, Agar puso a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, diciendo: «No puedo dejar que el niño muera». Ella lloró, sintiéndose completamente abandonada. Pero fue en ese momento de desesperación y soledad que Dios actuó.
La Biblia dice que Dios escuchó el llanto del niño y envió un ángel para consolar a Agar. El ángel le dijo: no tengas miedo, Dios escuchó el llanto del niño. Levántate y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Ella llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Esta historia nos enseña varias lecciones poderosas sobre la soledad y el cuidado de Dios. Primero, nos muestra que Dios ve nuestro dolor, incluso cuando nos sentimos invisibles. Agar era una sierva, una extranjera, alguien que podía ser fácilmente olvidado. Pero Dios no se olvidó de ella. Él escuchó el llanto de ella y de su hijo e intervino en el momento justo. En segundo lugar, la historia de Agar nos enseña que la soledad puede ser un lugar de revelación. Fue en el desierto, en el lugar más desolado, donde Dios se reveló a Agar de una manera única. No solo la salvó de la muerte, sino que también le dio una promesa: Ismael se convertiría en una gran nación. La soledad de Agar no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En tercer lugar, esta historia nos recuerda que Dios está con nosotros incluso cuando nos sentimos abandonados por todos. Agar había sido expulsada, pero Dios no la abandonó. Él proveyó para ella y para Ismael, mostrando que Él es el Dios que ve, el Dios que oye y el Dios que actúa. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como Agar, sola y sin esperanza? Quizás estás ante una situación en la que te sientes abandonado, sin recursos y sin saber hacia dónde ir. Sepa que Dios ve su dolor, Él escucha tu clamor y Él tiene un plan para ti, tal como lo tuvo para Agar. La soledad puede ser un lugar donde descubramos que Dios es nuestro proveedor. Agar encontró un pozo en el desierto, un lugar donde menos lo esperaba. De la misma manera, Dios puede abrir puertas y proveer para ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Así que si hoy te sientes solo, recuerda la historia de Agar. Dios está contigo y tiene un plan para transformar tu soledad en una historia de esperanza y provisión. La soledad puede ser difícil, pero no es el final. Es solo un capítulo del viaje que Dios está escribiendo en tu vida. La soledad como preparación para el propósito. Éxodo 3:1-10. La historia de Moisés es uno de los ejemplos más claros de cómo la soledad puede ser un tiempo de preparación para el propósito de Dios. Moisés había crecido como príncipe de Egipto, pero después de matar a un egipcio en defensa de un hebreo, huyó al desierto de Madián. Allí pasó 40 años pastoreando ovejas, lejos de todo lo que conocía. Imagínense la soledad de Moisés. Había dejado atrás su familia, su posición y su pueblo. Ahora estaba solo en el desierto, viviendo una vida completamente diferente a la que había planeado. Pero fue en este lugar de soledad donde Dios lo preparó para su propósito. Un día, mientras Moisés pastoreaba las ovejas, vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Cuando se acercó a investigar, Dios le habló: «Moisés, Moisés». Y Moisés respondió: «Heme aquí». Dios entonces reveló su plan. Moisés sería el instrumento para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esta historia nos enseña que la soledad puede ser un lugar de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto y durante ese tiempo Dios lo estaba formando para su llamado. En el desierto, Moisés aprendió la humildad, la paciencia y la dependencia de Dios. También aprendió a escuchar la voz de Dios, algo que sería esencial para su papel como líder. La soledad de Moisés no fue casualidad, era parte del plan de Dios. Necesitaba estar preparado para la tarea que tenía por delante. De la misma manera,
Los momentos de soledad en nuestras vidas pueden ser un tiempo de preparación para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Además, la historia de Moisés nos muestra que la soledad puede ser un lugar de encuentro con Dios. Fue en el desierto, lejos de las distracciones del mundo, que Moisés tuvo un encuentro transformador con Dios. La zarza ardiente era una señal de que Dios estaba con él, incluso en ese lugar solitario. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por un desierto en tu vida? Un momento en el que te sentiste solo, lejos de todo lo que conocías. Sepa que Dios puede estar usando este tiempo para prepararlo para su propósito. La soledad puede ser un lugar donde aprendes a depender de Dios y escuchar su voz. La soledad también puede ser un lugar de revelación. Para Moisés, el desierto fue el lugar donde descubrió su vocación. De la misma manera, Dios puede usar los momentos de soledad en tu vida para revelar su plan para ti. Así que si hoy te sientes solo, recuerda la historia de Moisés. La soledad puede ser difícil, pero no es el final. Es un lugar de preparación, de encuentro con Dios y de revelación de su propósito. Dios está contigo y te está preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar. La promesa de Jesús a los discípulos, Mateo 28:20, uno de los momentos más significativos en la Biblia cuando hablamos de la soledad y la presencia de Dios, es la promesa que Jesús hizo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Él dijo: "Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Esta promesa no fue solo para los discípulos que estaban presentes, es para todos nosotros en cada momento de nuestras vidas, especialmente cuando nos sentimos solos. Jesús hizo esta promesa después de su resurrección, un momento en el que los discípulos estaban experimentando emociones encontradas. Habían visto a Jesús crucificado, habían experimentado el dolor de su muerte y ahora eran testigos del gozo de su resurrección. Sin embargo, Jesús estaba a punto de ascender al cielo y los discípulos podían sentirse nuevamente abandonados. Pero Jesús les aseguró que nunca los abandonaría. Esta promesa es profundamente significativa porque nos recuerda que incluso cuando nos sentimos solos, Jesús está con nosotros. Él no nos promete una vida sin desafíos, pero nos promete su presencia constante. Y esta presencia es la que nos da fuerza, coraje y esperanza para afrontar cualquier situación. La soledad puede hacernos sentir aislados, pero la promesa de Jesús nos recuerda que Él siempre está a nuestro lado. Él no es un Dios lejano, sino un Salvador que camina con nosotros en cada momento de nuestro camino. Esta verdad es especialmente reconfortante cuando enfrentamos momentos de dolor, incertidumbre o desesperación. Además, la promesa de Jesús nos enseña que la soledad puede ser un lugar donde experimentamos su presencia de una manera única. Cuando estamos solos, podemos concentrarnos más fácilmente en escuchar la voz de Dios y sentir su presencia. La soledad puede ser una invitación a una intimidad más profunda con Él. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido solo, aunque sabes que Jesús prometió estar siempre contigo? Quizás estés enfrentando una situación donde la soledad parece abrumadora, pero debes saber que Jesús está a tu lado. Él entiende tu dolor y está dispuesto a consolarte y fortalecerte. La promesa de Jesús también nos recuerda que la soledad no es el final de la historia. Así como los discípulos fueron enviados a predicar el Evangelio a todas las naciones, nosotros también tenemos un propósito que cumplir. Y la presencia de Jesús es lo que nos capacita para esta misión. Así que si hoy te sientes solo, recuerda la promesa de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días. La soledad puede ser difícil, pero no es el final. Es un lugar donde podemos experimentar la presencia de Dios de una manera única y prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros.
Además, la promesa de Jesús nos desafía a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos por delante. Los discípulos no sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero sabían que Jesús estaría con ellos. Del mismo modo, podemos confiar en que incluso en los momentos más solitarios, Dios tiene el control y tiene un plan para nuestras vidas. Así que si hoy te sientes solo, recuerda, no estás solo. Jesús está contigo y nunca te abandonará. La soledad puede ser un lugar de encuentro con Él, un lugar donde descubrir que su presencia es suficiente. La soledad como oportunidad de crecimiento. Salmos 23, 1-4. El Salmo 23 es uno de los textos más conocidos y queridos de la Biblia y nos ofrece una perspectiva poderosa sobre la soledad y el cuidado de Dios. David, el autor del Salmo, escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Estas palabras nos muestran que incluso en los momentos más solitarios y desafiantes de la vida, Dios está con nosotros. El valle de sombra de muerte puede entenderse como un lugar de profunda soledad, dolor o incertidumbre. Pero David nos recuerda que incluso en estos lugares no debemos temer, porque Dios está con nosotros. La soledad puede ser un valle, pero también puede ser un lugar de crecimiento. Cuando estamos solos, podemos concentrarnos más fácilmente en escuchar la voz de Dios y reflexionar en su palabra. La soledad puede ser un tiempo de renovación espiritual, donde nuestra fe se fortalece y nuestra dependencia de Dios se profundiza. Además, el Salmo 23 nos enseña que la soledad puede ser un lugar de provisión. David dice que Dios lo conduce a pastos verdes y aguas tranquilas. Estas imágenes nos recuerdan que incluso en los momentos más desoladores, Dios puede proveer lo que necesitamos. Él puede darnos paz, esperanza y fuerza para seguir adelante. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por un valle de sombra de muerte en tu vida? ¿Una época en la que la soledad parecía insoportable y el futuro incierto? Sepa que Dios está con usted, así como estuvo con David. Él puede guiarte, consolarte y fortalecerte, incluso en los momentos más difíciles. La soledad también puede ser un lugar de aprendizaje. David aprendió a confiar en Dios como su pastor, alguien que lo cuida, lo guía y lo protege. De la misma manera, podemos aprender a confiar en Dios como nuestro proveedor y protector. La soledad puede enseñarnos a depender de Él de una manera más profunda y significativa. Además, el Salmo 23 nos recuerda que la soledad no es el final de la historia. David no quedó atrapado en el valle. Fue conducido por Dios a pastos verdes y aguas tranquilas. De la misma manera, los momentos de soledad en nuestras vidas pueden ser solo una fase, un tiempo de preparación para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Así que, si hoy te sientes solo, recuerda el Salmo 23. Dios es tu pastor y está contigo, incluso en el valle de sombra de muerte. La soledad puede ser difícil, pero no es el final. Es un lugar donde podemos crecer en nuestra fe, experimentar la provisión de Dios y prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Además, la soledad puede ser un lugar de transformación. David no era el mismo después de pasar por el valle. Salió más fuerte, más sabio y más cerca de Dios. De la misma manera, podemos salir de nuestros momentos de soledad transformados, listos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que si hoy te sientes solo, recuerda, no estás solo. Dios está contigo y tiene un plan para transformar tu soledad en una historia de esperanza y propósito.
La soledad puede ser un valle, pero también puede ser un lugar de encuentro con Dios y de crecimiento espiritual. Hemos llegado al final de este estudio y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Eres parte de un grupo selecto de personas que buscan respuestas en la palabra de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Tu dedicación al velar hasta el final demuestra que tu corazón está abierto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y creo que Él te habló hoy. A lo largo de este video exploramos cómo Dios trabaja cuando nos sentimos solos. Vimos historias poderosas como Elías en la cueva, Josué tomando el liderazgo, Jesús en Getsemaní, Pablo en prisión, Agar en el desierto y Moisés en el desierto. Cada una de estas historias nos mostró que la soledad no es un signo de abandono, sino una oportunidad para experimentar la presencia de Dios de una manera única. La soledad puede ser un valle, pero como vimos en el Salmo 23, es un valle donde Dios camina con nosotros. Él nos guía, nos consuela y nos prepara para lo que viene. La soledad puede ser un lugar de transformación, donde aprendemos a depender de Dios, a escuchar su voz y a confiar en su plan. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te tocaron el corazón estas historias? Quiero invitarte a reflexionar sobre esto y compartirlo en los comentarios. Escribe "Dios nunca me abandona" como una declaración de fe de que incluso en la soledad sabes que Él está a tu lado. Además, si este video te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Muchas personas enfrentan momentos de soledad y necesitan saber que Dios está con ellos. Al compartir este video, estás ayudando a llevar esperanza y consuelo a quienes lo necesitan. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí buscamos traer mensajes que fortalezcan tu fe y te ayuden a conectarte más profundamente con Dios. Tu suscripción es muy importante, ya que ayuda a YouTube a recomendar este contenido a más personas que necesitan una palabra de esperanza. También quiero animaros a seguir buscando a Dios, incluso en los momentos de soledad. La soledad puede ser difícil, pero no es el final de la historia. Es un lugar donde Dios nos prepara, nos transforma y nos fortalece para lo que viene. Él tiene un propósito para cada momento de tu vida y la soledad puede ser solo un capítulo en el viaje que Él está escribiendo para ti. Antes de terminar, quiero dejaros un último pensamiento. La soledad puede ser un lugar de encuentro con Dios. Cuando estamos solos, podemos escuchar su voz más claramente, sentir su presencia más profundamente y experimentar su amor de una manera única. Así que si hoy te sientes solo, debes saber que Dios está contigo y quiere revelarse a ti de una manera especial. Y ahora, como prometí, aquí está el penúltimo mensaje de hoy, que puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. La soledad no es el final. Es el comienzo de un nuevo capítulo con Dios. Mantén este mensaje cerca de tu corazón y permite que transforme tu perspectiva en los momentos de soledad. Por último, quiero invitaros a estar en silencio unos minutos, disfrutando de la música que acompaña este video. Utilice este momento para ofrecer palabras de alabanza y gratitud a Dios. Deja que su paz inunde tu corazón y renueve tus fuerzas. Y si es posible, no pauses el vídeo hasta que termine por completo para no interrumpir esta conexión espiritual. Una vez más, gracias por ver hasta el final. Eres especial y creo que Dios tiene grandes cosas reservadas para ti. Sigue buscándolo y verás que la soledad puede transformarse en una historia de esperanza, propósito y victoria. Que la paz de Cristo esté con vosotros y Él continúe guiando vuestros pasos. Amén.